Bueno, Que bueno, se buenas vaya noches. Hasta- sumando. Santi, querido, bienvenido. Gracias primero por este ratito, en tiempos de Zoom. Sabemos que no es fácil hacerse un lugarcito, hay mucha reunión, mucho Zoom, pero bueno, para nosotros es sumamente interesante lo que hacen con la fundación. Así que bueno, un poquito de lo que hablábamos hoy con Seju y con Gonza a lo largo de estos días era obviamente conocer espartanos y un poco también tratar de tomar algo, llevarnos algo para ver si nos empuja a ser un poquito más solidarios, de una forma más organizada también dentro del club. Contanos un poco cómo arranca ya el 2009 con esa locura del Coco. bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, en 2009 arranca la Fundación Espartanos. Coco jugó al rugby en el SIC, en el San Isidro Club. Bueno, por ahí el que ha visto rugby desde Buenos Aires se acordará de Pepe Siley, la apertura que tuvo el SIC durante unos 10 años más o menos. Bueno, Coco jugaba con él y siempre Pepe Siley lo relacionaba a Coco con la cárcel porque Coco era abogado y estaba ejerciendo como abogado penalista y bueno, siempre le tiraba la idea de poder ir a una cárcel a conocer, hasta que un día Coco, ya medio cansado de esta insistencia, dice, bueno, vamos a conocer una cárcel, porque Coco en realidad no es que iba siempre a las cárceles, sino que por ahí recibía alguno que otro, pero no era lo habitual. Y bueno, aprovecharon para ir a una cárcel que está en San Martín, en Buenos Aires. Eh, y bueno, Pepe Siley como que cumplió su sueño de poder conocer una cárcel, le gustaba mucho lo policial, y Coco se quedó con la imagen que nos podemos quedar cualquiera de nosotros con ir a una cárcel, no solo de acá de Argentina, sino del mundo por lo general. Nos encontramos con lo mismo, donde hay gente joven, sin muchas cosas que hacer, mucho tiempo libre, eh, condiciones no muy humanas. Y bueno, Coco se quedó pensando en eso, a ver qué se podía hacer. Y bueno, a él le había hecho muy bien el rugby en su vida, como a la gran mayoría de nosotros, creo que es nuestra vida, ¿no? Y bueno, decidió poder empezar a entrenar rugby ahí. La verdad que al principio por ahí no sabía mucho ni cómo, pero bueno, se mandó. También para alguno por ahí lo puede llegar a conocer al Longa Artese, Santiago Artese, también segunda línea del SIC. Bueno, Coco agarró y dijo, me voy a agarrar a uno que sea guapo por las dudas. Lo invitó al Longa a arrancar en el primer entrenamiento y bueno, fueron. Eh, Primero lo invita a Pepe, ¿no? A volver a los 3 días, le dice, che, vamos a volver a la cárcel a sí, entrenar. ¿Y qué le dijo? Pepe le dice ni en pedo, yo ya conocí la cárcel, ya está, eh, ni en pedo vuelvo. Y bueno, ahí el Longa se le suma, estuvieron más o menos yendo un año con él, y al principio eran muchos no, muchas trabas del servicio penitenciario, ¿no? Le decían, bueno, queremos llevar el rugby. No, el rugby es un deporte violento, con gente violenta, va a ser un quilombo. Y bueno, Coco explicándole, mirá, el rugby es un deporte de contacto, pero no es violento, sino que hay un montón de valores detrás del deporte que nos hacen mejor persona y nos sirven para la vida. Y bueno, de esa manera logró poder convencerlo a la gente del servicio penitenciario, pero también le dicen, vamos a, bueno, ¿con quiénes querés arrancar? Tenés todos estos pabellones, son los más bravos y estos los más buenos y los que tienen mejor comportamiento. Coco dice, bueno, vamos a arrancar con los mejorcitos, y fue Vamos con los solo uno. evangélicos. Evangélicos, exactamente, fue solo uno de los evangélicos.
y el del servicio penitenciario dijo, ¿ves? No iba a funcionar, y en cancha había 3 que se dedicaban a cuidar la cancha, y eran de los más bravos. Y dicen, che, ¿podemos buscar a un par de amigos nuestros? Ahí vinieron 9 de los más bravos de todos, y bueno, ahí comenzó, y desde el primer momento integró algo que no era habitual en la cárcel, que se junte el de los pabellones más bravos con los pabellones de mejor comportamiento, y bueno, ahí arrancó, y en ese primer entrenamiento se hizo una ronda final, como hacemos habitualmente en los clubes, y se tiró la idea de, bueno, cuenten un poco, a ver cómo fue, qué les pasó, y uno dijo, sentí libertad, ¿no? Estar privado de la libertad y sentir libertad era lo máximo, y otro que habló dijo, ¿cuándo vuelven? Y ahí Coco, sin pensarlo mucho, para ganarle al servicio penitenciario, dijo, todos los martes, y desde marzo del 2009 hasta la actualidad, todos los martes en esa cárcel de San Martín, en la número 48, se entrena rugby. Santi, ¿en qué año te sumás vos? Yo me subo en el año 2014. Y ya ahí ya había avanzado bastante la fundación, tenía unos cuantos equipos en diferentes unidades penitenciarias. No, hasta el momento era solo en esa unidad 48. De hecho, como fundación se hace en 2016, recién. Del 2009 al 2016 era un grupo de voluntarios que iba. Ahí ya se estaba, un poco la historia es, en 2013 se consigue, y un gran cambio dentro de la unidad porque se consigue tener un pabellón propio. En esa unidad particularmente hay 12 pabellones con una capacidad más o menos para 480 personas total, ¿no? Dividida en los 12 pabellones. Se logra tener un pabellón propio para el equipo de rugby. Eso fue muy importante porque antes venían de distintos pabellones y en la cárcel por lo general hay mucha violencia, mucha droga, es un quilombo, ¿no? Para hacerlo simple. Y bueno, entonces cada uno de los que jugaban el equipo venía de distintos pabellones, y en el 2013 se logra juntar a todo el equipo en un pabellón. Eso cambia muchísimo la rutina del día a día, porque pasaron de tener peleas y todo a estar tranquilos, de no consumir, o sea, el que consumía dentro del pabellón, ellos mismos por regla lo echaban. Entonces eso hacía que cambie y que mejore muchísimo el día a día, puedan estar más tranquilos y pensar en un futuro mejor. Ahí, de la mano de eso, viene la parte de la espiritualidad. Hasta el momento solo era rugby, inicia la parte de espiritualidad, donde si bien se hace el rezo de un rosario, que va más relacionado a la Iglesia Católica, le llamamos espiritualidad porque cualquier persona que participa se lleva la misma impresión, más allá de que crea, no crea o tenga cualquier tipo de religión. Lo importante es lo que se vive ahí adentro, que es un espacio increíble, donde se abren de corazón, y eso hace que cambien mucho más desde adentro y generen un impacto muy positivo. Cuando yo me sumo a esto, bueno, estaba la parte de rugby y de la espiritualidad, y al poco tiempo, ahí hasta el momento no había tantos voluntarios, no era tan conocido, y medio que en el 2014, 2015 se suma una gran cantidad de voluntarios, y con un grupo empezamos a impulsar por más cosas, ¿no? Porque veíamos que no se cerraba el círculo, y veíamos que había que terminar consiguiendo trabajos para esas personas para poder cerrar el círculo, porque adentro era todo muy lindo, les servía, les ayudaba, pero afuera los esperaba una sociedad complicada y con pocas oportunidades. Entonces sumamos esas patas de la educación para formarlos y capacitarlos, y la inserción sociolaboral, y esos son los 4 pilares que trabajamos en Fundación Espartanos. Después recién en 2016 empezamos a replicarlo en otras cárceles. El objetivo de la fundación, obviamente,
se fue ampliando, pero en un principio era la no reincidencia de aquellas personas que están privadas de libertad, ¿no? Que de hecho la tasa y el número de aquellos que participan de espartanos a los que no es abismal, es increíble. Sí, la verdad que es muy baja la reincidencia y va de la mano de esto que contaba recién, ¿no? Teniendo esos 4 pilares, a ver, creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, tenemos el deporte, tenemos por ahí la contención, esa parte de espiritualidad, la solemos tener más en la familia, en los amigos, en el club, y luego también necesitamos de formarnos, de educarnos para poder tener algún trabajo mejor que nos permita vivir dignamente, ¿no? Entonces, un poco esas oportunidades es lo que queremos llevar y poder transformar en la cárcel, que uno, viste, siempre va con los prejuicios sociales que tenemos, de decir, no, que se pudran ahí adentro, ahí está lo peor, uno puede elegir robar o no robar, o comentarios así que lo solemos escuchar, y uno cuando va ahí se encuentra con historias donde pasa mucho que no tuvieron esas oportunidades. Entonces es muy difícil por ahí ponernos en su lugar porque siempre lo juzgamos desde nuestros zapatos, pero si nos ponemos en los zapatos de ellos y intercambiamos las vidas por un rato, más que seguro que estaríamos en la misma situación que ellos. Entonces creemos que hay que dar nuestro granito de arena para poder cambiar esas realidades. Yo siempre digo que la solidaridad tiene un toque en el fondo, y es algo obviamente personal, tiene un toque de egoísmo, ¿no? Porque el sentimiento, la sensación que a uno le deja ayudar a los demás o trabajar por otras personas es inmenso. Me imagino en este caso el no bajar los pesos debe haber sido fundamental, o sea que la evolución de esas personas para ustedes debe haber sido muy grande, porque ir ir a los lugares a los que van, tratar con estas personas que obviamente uno los tiene o los tilda como violentos y demás. Y aparte, enseñarles un deporte que es difícil aprender de niño, imagínate ya a una edad avanzada. O sea, que lo que deben devolver a ustedes, que están allí metiendo, debe ser muy grande. Sí, totalmente. Como bien decís, multiplica, ¿no? El ayudar a uno siempre devuelve por mucho más cantidad y hasta lo terminamos necesitando. Yo sí hay, bueno, ahora con todo esto que está pasando, que no estamos pudiendo ir a la cárcel, digamos, me encuentro mucho más impaciente, más por ahí enojado en algunos puntos, y ir ahí nos cambia la semana totalmente. Ya pasa a ser una necesidad, ¿no? ¿Cómo es el tema de los tiempos? Porque a veces uno también dice, la verdad que con el laburo, con la familia, la práctica, con esto, con lo otro, no tengo tanto tiempo para ir a dar una mano, ¿no? Se me complica organizarme. Ustedes obviamente aparte no son, arrancó el Coco, que es del SIC, los siendo unidos de diferentes clubes, pero ¿cuánto tiempo te lleva a vos, en lo Mirá, personal? yo hoy en lo personal estoy dedicado 100% a Espartanos, pero Bien, bueno, en su principio, en el 2014, cuando arranqué, yo soy profesor de educación física, tenía, bueno, horas en colegio y trabajaba en varios colegios, en clubes y demás, y bueno, también era, digamos, más complicado porque los entrenamientos se hacen un martes a la mañana, ¿no? Acá en esta unidad. Entonces, también acomodarse a esos horarios era un poco más complicado. Me pasó que, bueno, al principio podía ir más a la parte de espiritualidad porque no me daban los tiempos, y cuando me tuve que reorganizar los horarios para el próximo año, me traté de dejar los martes y viernes libre. O sea, era un esfuerzo que había que hacer para eso. Pero bueno, pasa mucha gente también que no puede por ahí ni los martes, ni los viernes, ni los miércoles. O sea, tiene un horario mucho más rígido laboral, pero siempre se encuentra un espacio o una manera de poder hacer algo, ¿no? Hay que buscárselo ese espacio, así como hacemos malabares para ir al club como sea, o tratar de entrenar como sea. A veces se nos complica, ¿no? Con estudio, con laburo, con familia, con un montón de cosas, siempre
obviamente que vamos a tener complicaciones, pero el tiempo se lo hace uno y crean que devuelve mucho más, ¿no? Entonces, a ver, como yo contaba, en mi historia personal, al principio me lo iba acomodando, pero era porque también esto que contaba recién, lo iba necesitando en ese sentido. Y después, bueno, en el 2016 empiezo a trabajar con esto y bueno, fui largando a poco los colegios y hoy me dedico 100% a espartanos, así que como cambiamos y transformamos vidas adentro, nos cambian las nuestras también. Estuve investigando un poquito sobre espartanos y hubo un par de historias que me llamaron la atención y tienen que ver con jóvenes, porque involucra, bueno, en este caso, en su momento era un joven de 18 años, lo que habla de que las nuevas generaciones tienen un montón de cosas buenas que quizás nosotros no vivimos o no nacimos con ellas, y ese caso de Tomás, que me llamó la atención el nivel de perdón que alcanzó ese adolescente, ese joven. Sí, para los que no conocen un poco la historia de Tomás, la resumo. Tomás es muy amigo del hijo más grande de Coco, lo entrenó Coco muchos años ahí en el SIC, y bueno, a su familia tuvo la mala suerte de tener un hecho de robo en su casa, donde bueno, esa persona se metió a la casa y digamos, no estaba armado ni nada, pero agarró un cuchillo que estaba en la cocina, un quilombo, un robo en sí, y bueno, el viejo de Tomás, para sacárselo de encima a estos dos pibes que se habían metido, le dice, bueno, vamos que lo llevo en el auto, vamos al cajero, le doy plata, todo, como para sacarlo de la casa, porque estaban todos sus hijos. Cuestión que habían llamado a la policía, justo interceptan el auto, y la policía creía que el padre de Tomás, que manejaba el auto, era uno más de los ladrones. Bueno, terminó en un tiroteo, le dieron un tiro en la gamba, por suerte no pasó nada, pero bueno, fue un caso complicado y un mal trago para la familia. Y bueno, detienen a estas dos personas, a uno lo detienen, otro se logra escapar, no sé. Y bueno, Tomás, al ver esto y conocer todos los espartanos, dice, bueno, quiero darle otra oportunidad a esta persona. Entonces lo llama a Coco y le pide a ver si se podía hacer que este Javier sea espartano. Bueno, a Coco le encantó la historia, obviamente, logró a través de unos contactos poder llegar a la cárcel donde estaba Javier, se presentó en esa cárcel, pudo charlar y le dijo, mirá, pasó esto, tu víctima quiere perdonarte y quiere llevarte a espartanos. Y bueno, se reencontraron jugando juntos al rugby dentro de la 48 de San Martín, y bueno, Tommy es uno de los voluntarios que ahora por trabajo está más complicado, pero siempre está dando una mano ahí, y bueno, Javier tuvo una transformación increíble, ¿no? Pasó de llegar a la 48 enojado, cerradísimo, sin saber escribir, sin saber leer, y hoy es otra cosa, es alegría, juega al rugby, es de los más queridos dentro del equipo, va a la escuela, la verdad que su vida cambió completamente. Increíble, bueno, y otra de las que me llamó mucho la atención es que estos espartanos, en un comienzo quizás, llegaron a jugar al rugby contra un equipo conformado por los jueces y los fiscales que los llevaron presos a ellos. O sea, que había hasta miedo de que pudiera pasar algo y no pasó absolutamente nada, sino que de hecho después ese partido se volvió a hacer preliminar de Pumas. Sí, la verdad que nos han pasado cosas increíbles que jamás pensamos que nos iban a pasar, y bueno, nos va sorprendiendo a diario, ¿no? Así como bien decías, se hizo partido con jueces fiscales, se hizo con el servicio penitenciario, nada, se hacen asados, juntadas constantemente con el servicio, la cárcel se ha transformado en otra cosa que es mucho mejor para toda la sociedad. Y después también en el afuera, ¿no? Nos ha pasado que tenemos gente que por ahí antes robaba estaciones de servicio,
hoy está trabajando en estaciones de servicio, o gente que está trabajando en un banco, donde por ahí uno es donde menos imagina que va a trabajar alguno que estuvo privado de la libertad, y bueno, no, nos ha pasado, así que son cosas espectaculares que devuelven un poco lo que se puede dar y hace que sigamos por más cosas. ¿Cómo empieza esa expansión? Porque hoy es increíble, están hasta en unos cuantos países, además de estar en un montón de unidades penitenciarias, están en unos cuantos países. Sí, en 2016 justamente la fundación la creamos para poder empezar a expandirlo, porque bueno, empezaban a llamarnos de algunos lados, así como por ejemplo nos estamos comunicando con ustedes, no sé, siempre viste el rugby genera muchos contactos, mismo dentro del país, como fuera también. Y bueno, nos empezaron a llamar algunos para poder replicar lo que hacíamos en cárceles cerca de sus ciudades. Y ahí dijimos, bueno, está buenísimo poder hacerlo. Las primeras las fuimos bancando más con guita nuestra, con nuestro tiempo y demás. Y después teníamos que tener la fundación como para poder recibir fondos para poder solventar todo esto. Y bueno, así fue que se creó. Y en 2016 empezamos a expandirlo por acá, por Argentina. Hoy por hoy, de las 23 provincias de Argentina, ya estamos en 21 presentes. Íbamos a arrancar la número 22, pero bueno, justo con la pandemia se nos complicó, así que quedará para cuando se pueda retomar actividades. Y en unas 57 cárceles dentro de Argentina, donde, bueno, de manera progresiva se va llevando estos 4 pilares que le contaba, ¿no? Arranca todo con el rugby y después va evolucionando de una mejor manera, y también se pudo lograr internacionalmente replicar el programa. Se hizo en Kenia, en El Salvador, en Perú, en Chile, en Uruguay, en España, bueno, en Portugal también. Así que bueno, se va sembrando esa semilla, que está buenísimo porque bueno, ayuda a cambiar muchas realidades y tenemos una mejor sociedad, ¿no? Nos beneficia a todos. No, ni hablar. Y es tiene más valor aún, me parece, el laburo que viene haciéndose hace tiempo, porque bueno, vas derrumbando prejuicio tras prejuicio, ¿no? Primero el de personas que estuvieron privadas o están privadas de libertad, y después todavía que juegan al rugby, ¿no? Que todavía es un mote que cargan o cargamos, que es tremendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, han avanzado muchísimo, ahora hace un par de años tienen hasta, creo que es en la San Martín, no sé si en alguna más, cancha de pasto sintético, la primera en la historia, un laburo tremendo. No sé si alguno acá de nuestros compañeros azulgrana quiere hacerle alguna pregunta a Santi. Puede habilitar el micrófono, levantar la mano y largarse a preguntar y conversar un poquito más. O están todos tímidos, capaz que están muy tímidos. Santi, Gonza. ¿Cómo andás? Sí, Santi, una consulta ahí. A mí me gustaría ver o escuchar un poco de espartanos, ustedes como organización, como club, ¿qué son? ¿Qué es lo que los motiva a todos los martes seguir metiéndole? Escuché atentamente que parte de lo que vos decís es, cuando uno da, es como que sentís que te devuelven 3, 4, 5, es infinito lo que recibís a cambio, pero ¿en qué se centran fundamentalmente como para seguir motivándose y siguiendo con este proyecto? Y a mí particularmente me pegó mucho, o sea, cuando fui por primera vez, eh, conocí, como bien decía antes, historias, ¿no? Y el primero que me puse a hablar, que me abrió bastante su historia, me contó que a sus 6 años, 6, le regalaron su primer arma, que bueno, cualquiera de nosotros puede imaginarse a cualquier chico que conozca de 6 años y seguramente lo vea
totalmente alejado, ¿no? de que pueda tener una primer arma. A mí me pasó que tengo hermanos con diferencia de edad y más o menos tenían esa misma edad cuando empecé a ir. Y bueno, eso me pegó mucho y digamos, internamente pensaba que me tenía que quedar para poder cambiar esas realidades y poder mejorar eso, ¿no? Porque me sentía un privilegiado o un agradecido de la vida que me tocó tener y de todo lo que tenía. Y bueno, uno aprende muchísimo estando ahí adentro, ¿no? Una de las cosas que por ahí más repiten los chicos en estos espacios de espiritualidad es quiero dar gracias por un día más de vida. Y cuántas veces nosotros estuvimos con piloto automático, vivimos con acelerados y no nos paramos ni a agradecer del solo hecho de estar vivos. Entonces, todo ese tipo de cosas te hacen ver la manera, la vida, perdón, de una manera distinta y hacen que uno también aprenda constantemente y mejore uno en su propia vida. Entonces, esa motivación de ver a una persona que por ahí le regalaron un arma a los 6 años, o similar, porque son muchas las historias así, y verlos cómo se transforman a través del deporte que amamos, y después de todos los valores y todo lo que se le va agregando en la vida, y verlos el día de que recuperan la libertad y cambiaron totalmente, eso no hay otra mejor manera o otro mejor regalo del trabajo que uno hace. Entonces, eso te motiva a ir todos los días y a querer ir por más, ¿no? O sea, si pudieran insertarse sociolaboralmente 250 personas, bueno, vayamos por 251 y así, paso a paso, pero siempre para adelante, como nos enseña el rugby, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno más que quiera hacerle? Torben. Tormenta acá, Santi. ¿Y la UAR o la URBA o eso le da apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? ¿O es todo fundación que va en paralelo a lo que es la organización de rugby? Mirá, al principio, todos los primeros años, la verdad que no había prácticamente apoyo. O sea, era muy difícil. También se entiende en cierto punto que, digamos, comparándolo un poco con el Estado, es que siempre hay un montón de, por ahí, prioridades o un montón de necesidades antes que lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que mucho apoyo en ese sentido no había. A medida que fueron pasando los años y empezó a crecer más y se hizo más visible, sí empezaron a darnos un poco más de bola. Desde la UAR, por ahí no, digamos, por ahí no, tanto la UAR y la URBA, por ahí no tanto en apoyo concreto o en decir, le damos materiales, le damos esto, le damos lo otro, pero sí por lo menos decir, apoyamos y está buenísimo lo que hacen. Ahí con respecto a la UAR, digamos, nos ha acompañado algunas cárceles. Cuando vino ahora para esta última Copa del Mundo, vino la Copa, la réplica argentina, y la UAR decidió poder llevarla a la cárcel, algo que bueno, no era impensado antes. Bueno, nos han invitado a participar de algunos eventos, han venido los Pumas, los Jaguares, a visitarnos a la cárcel. Entonces, desde esa manera sí hubo ayuda y colaboración. Con la URBA, más o menos lo mismo, y sí algo que pudimos hacer que estuvo muy bueno fue, a partir del año pasado, empezamos a ir con espartanos que ya recuperaban la libertad, junto con la URBA, a poder llegar a barrios vulnerables para poder dar un mensaje y enseñar rugby con el testimonio de los espartanos que habían cambiado. Entonces, sí empezó a tomar, digamos, una mayor dimensión en estos últimos años, pero nosotros la verdad que vamos para adelante y lo comparamos un poco con el Estado porque
siempre el paradigma de la cárcel fue que se pudran ahí adentro, que se mueran adentro y como sacarlos de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que lo que más podemos hacer es romper ese paradigma de decir, bueno, acá hay gente que vale la pena y si la ayudamos, vuelve de una mejor manera a la sociedad. En definitiva, en algún momento va a volver. Entonces, como sociedad que tenemos que ver cómo querer recibirlos, ¿no? Si mejor o peor. Y esta comparación por ahí del Estado es esa, ¿no? De lo último siempre se piensa en la cárcel, porque siempre este paradigma nos llevó a que lo último que vamos a hacer es en la cárcel, sino que sea un depósito de personas. Y bueno, estamos torciéndolo para decir, acá es donde más tenemos que hacer foco y donde más tenemos que empujar, porque ahí es donde realmente podemos cambiar gran parte de la sociedad. Entonces, me fui mucho, pero... No, perfecto. Tremendo. Seju, querido. Hola, Santi. Bueno, gracias de vuelta por el tiempo. Y a mí tengo varias preguntas, pero voy a usar la oportunidad para hacer una. A mí lo que me impresiona, escuchándote hablar incluso teniendo en cuenta que los que te estamos escuchando somos todos del mismo club, pero también de distintos deportes, a mí tal vez lo que más me impresiona, y al margen de la relación íntima que tiene con el rugby toda la iniciativa, es que para empezar fue una persona que se le ocurrió, tuvo la curiosidad de ver cómo poder dar una mano, y termina, ahora escuchándote que ni sabía, termina hasta en distintos continentes la iniciativa que también está haciendo. Y a mí lo que me da un poco de curiosidad son dos cosas. Si en todos los emprendimientos que están haciendo vienen siendo exitosos, eso primero, y en caso afirmativo, o doy por sentado que sí, con idas y venidas, pero doy por sentado que sí, pero tratando de reducirlo al máximo o a lo más básico, ¿cuál te parece que es el factor común para que funcione algo que inicialmente fue una idea de un loco, que termine siendo un emprendimiento en distintos continentes? Bueno, obviamente que exitoso o perfecto no es, porque siempre hay muchos altibajos. Acá lo que tenemos es que por ahí en la cárcel en sí no hay mucha información o mucho material para poder investigar, o no hay no hay muchas cosas hechas, ¿no?, dentro de la cárcel. Por esto que contestaba a Tormenta recién en la pregunta. El paradigma siempre fue depósito de personas. Entonces, la verdad que nos cuesta mucho, o por lo menos nos costó mucho en todo este trayecto, aprender o poder dejar evidencia de algo escrito, de todo lo que es la cárcel y un trabajo en la cárcel. Porque la verdad que nos poníamos a investigar y no había nada, entonces no nos quedó otra que fue aprender con el ensayo y el error, ¿no? Entonces, los caminos por ahí que fuimos recorriendo siempre fueron de esa manera, y entonces nos hemos equivocado y hemos tenido por ahí algunos palos en la rueda o algunas complicaciones que nos han hecho cambiar el rumbo y seguir, pero la verdad que si ponemos en la balanza, sí, fue súper exitoso. Bueno, la reincidencia es muy baja de nuestro programa, y creo que el factor, yendo a tu otra pregunta, es el amor y la pasión que le ponemos, ¿no? La verdad que tenemos un grupo de gente que tiene muy buena fe y mucha constancia en hacer las cosas, y la pasión que le mete. Si hay un factor es ese, ¿no? Es el amor de decir, mirá, no me importa ni lo que hiciste antes, ni por qué llegaste acá a la cárcel, estoy para ayudarte, y desde lo más simple, ¿no? Muchas veces nos creemos que es la guita, por ahí lo importante, o las cosas materiales. Bueno, ahí en la cárcel todos aprendemos a que no, que es lo otro, ¿no? Perder la libertad es lo peor que te puede pasar, y las cosas materiales
te llevan ahí adentro y no te hacen nada, ¿no? Lo que nos une es el amor entre las personas y el respeto que podemos tener. Así que si hay algo básico es eso. Y bueno, el grupo de 12 fundadores que somos, tiramos para adelante y nuestro sueño es querer cambiar el mundo. Entonces, es muy difícil de poder hacerlo, pero siempre tenemos la bandera alta la barrera alta para seguir soñando por más. George. Buenas noches, Santi, muchas gracias. Consulta un poco atado a estas preguntas que hicieron y tus respuestas, que es impresionante salvar 200, 250, 251. Pero, ¿cómo manejan como fundación y vos personalmente las desilusiones? Porque me imagino que también habrán tenido de casos que volvieron a mandarse una cagada o que les pasó algo. ¿Cómo lo manejan para seguir, para no dejar que eso te saque del foco? Y si siempre los aceptan de vuelta o hay algo que diga, no, mirá, vos con nosotros ya está, no seguimos más, o si siempre está esa idea de que se puede solucionar todo. Obviamente que todos los casos por ahí negativos o una reincidencia te pegan y nada, uno se encariña mucho con las personas y que tengan que volver a pasar lo mismo no es lo que más deseamos, ni mucho menos. Sí, muchas veces entendés y ves que por ahí les cuesta un poco más que al resto y es necesario quizás para ellos volver a pasar por lo mismo o para darse cuenta realmente de que no es el camino. Pero obviamente que si pones la balanza te hace salir fácil a seguir por más, pero también como siempre decimos, ¿no? Nosotros nos encargamos de darle herramientas y no, digamos, no somos los culpables de ni los 250 y pico que estén trabajando, ni de las reincidencias, ¿no? Entonces, ni siquiera festejamos lo bueno ni festejamos los malos, porque depende mucho de cada uno de ellos y de sus historias y su transformación. Sería muy choto, digamos, de nuestra parte decir, no, bueno, todos los que cambiaron fueron gracias a nosotros y no, que no pudo cambiar o que le costó más, es culpa de él, ¿no? Ninguno, ni los aciertos ni los errores nuevamente somos culpables nosotros. Nosotros le damos herramientas para que puedan hacerlo ellos. Y bueno, en esos casos que han vuelto a caer en lo mismo, la verdad que depende mucho mismo del equipo. La gran mayoría no vuelve a caer en la misma cárcel, por ahí va otra, y nos ha pasado que fue positivo, porque por ahí en esa cárcel no se estaba jugando o estaba medio ahí, y ellos con su antecedente de haber pasado por Espartanos hizo que cambie positivamente la cárcel y ese nuevo equipo. Por ahí esa persona reincidió y fue peor para él, pero hizo muchísimo mejor a todo un equipo, todo un grupo de gente para que no pase por lo mismo. Entonces la verdad que la oportunidad está, obviamente que no desde el primer minuto, porque si no sería un viva la pepa de, bueno, vuelvo y vuelvo a la cárcel y sigo de la misma manera. Hay que hacerla sufrir un poquito para mostrar también que no está bien, que no es el mejor camino, pero sí, digamos, la oportunidad está y siempre dependiendo de ellos también de hacerse cargo y de querer volver, ¿no? La Rafa, querido. Acá estoy. Santi, nada, primero agradecerte obviamente, la verdad que por tu tiempo y por lo que nos orgullece a todos como gente de rugby lo que están haciendo, la verdad que es increíble. Lo que es la pregunta, a mí me gustaría saber un poco
¿cuál crees vos o tu opinión que es la clave? ¿Por qué si en vez de enseñar rugby enseñaran vóley o fútbol o cualquier otro deporte o básquetbol, pero al ser el rugby, ¿qué valor agregado crees que le da el proyecto y que ayude? Yo creo que hay factores que son en común, que es que se sientan atendidos, que sea un deporte al aire libre más o menos, pero que sea un deporte en equipo, pero además, ¿qué crees vos específicamente que le da el rugby? Bien, bueno, primero obviamente que es nuestra gran pasión y si no tenés pasión es muy difícil de enseñarlo, ¿no? Primero que nada, pero sí creo que el rugby es distinto al resto de los deportes. Por un lado, porque el rugby integra desde siempre, ¿no? O sea, puede jugar, es más, es necesario el gordo, el rápido, el alto, el bajo, de naturaleza ya el rugby nos incluye a todos, entonces todos servimos, ¿no? Dentro del equipo, a diferencia de por ahí algún otro deporte, no sé, por dar un ejemplo, que lo tenemos por ahí más cercano, el fútbol, el que no es habilidoso y por ahí cuesta mucho más integrarse dentro de un equipo, o el que no hace goles, o el que no es bueno, es totalmente discriminado afuera. Acá creo que unifica mucho más. Dentro de lo que es las cárceles es súper individualista, porque pasa todo esto que contaba antes, que es muy violenta, ya que están por ahí con consumos de droga y bueno, es tanta el encierro, las malas condiciones que hacen que sea o yo o el otro. Y es literalmente así, lamentablemente, donde si yo no me defiendo, o me pueden matar a mí, entonces o me matan o mato al otro, y es muy crudo. Y esto hace que piensen en los demás, ¿no? Uno en el rugby me saca a mí del foco y pone el equipo adelante que todo. Entonces empiezo a salir de la individualidad del yo, y empieza a pensar en el otro, en el equipo. Después hay, digamos, lo que más se ve en las cárceles es que hay una falta de respeto, primero a las normas, a las normas sociales, a la autoridad, ¿no? Al servicio penitenciario, y para el rugby necesitamos sí o sí el respeto, y necesitamos de los otros, necesitamos del equipo contrario, de un árbitro, o sea, de la autoridad la necesitamos. Y ese tipo de cosas hacen que cambie notablemente. Ahí, si me permiten, les cuento una anécdota cortita. Había una persona, un espartano que venía de otras cárceles, recorriendo varias cárceles porque era medio bravo, y en las otras cárceles lo que pasa es que cuando llegás te tenés que hacer valer, y entonces empezás a pelear por tus cosas, ¿no? Uno trae sus cosas y empiezan a agarrarse por las zapatillas, por un televisor o por lo que sea. Y cuando llega, cae en el pabellón de espartanos y le preguntan, che, ¿cuánto calzás? Y dice, uy, acá me la van a poner. Dice, 42, y vos, por la duda, a ver si le venían bien las del otro, ¿no? Y dice que al rato viene uno y le da unos botines. Dice, uy, acá me la van a hacer pagar. Al rato viene otro y le da una camiseta. Al rato viene otro y le da un short, unas medias, y le dicen, bueno, acá entrenamos. Y dice que esa noche no pudo dormir porque dijo, en cualquier momento entran a mi celda y me la dan. Y dice que al tiempo empezó a ver que era algo totalmente distinto a lo que pasaba en las cárceles. Acá se pensaba en equipo y él no era nadie, o sea, era un eslabón más del equipo, ¿no? Entonces, en esto creo que se ve reflejado un poco lo que hace el rugby. Por ahí ellos pueden no tener nada, o por ahí ese pibe que le dio sus botines no tenía otros botines, pero pensó en el que venía y en recibirlo mejor antes que en él mismo. Entonces, eso creo que hace una gran transformación a través del rugby.
Bueno, vamos con la última, si les parece. El Mono había pedido la palabra, uno de los tipos más solidarios que tiene el club, aparte. Hola Santi, bueno, ¿cómo estás? No, te quería hacer una pregunta más que nada por la otra pata que tienen ustedes, los espartanos, que es con el tema de la reinserción, tanto en la sociedad como en lo laboral. ¿Cómo es que la están moviendo? Bueno, ahí al principio fue donde más costó porque, nada, todos nos dicen, che, muy bueno lo que hacen, todo bárbaro, pero si le preguntás a cualquiera, ¿le darías trabajo a una persona que estuvo privada de la libertad? Y todo el mundo te dice no, porque, bueno, tengo un montón de oferta en otro lado, porque voy a ir a buscar una persona que está privada de la libertad, ¿no? Y es lógico también que pase eso. Entonces costó muchísimo al principio generar esas primeras oportunidades y demostrar que estas personas, digamos, habían cometido un error, pero hoy habían cambiado, se habían formado, capacitado para poder seguir una vida mejor. Bueno, se pudieron con algunos conocidos meter algunos espartanos en alguna empresa y, o sea, una persona que sale privada de la libertad tiene 10 años de antecedentes penales, por lo que si piden antecedentes en alguna empresa, no podría entrar en 10 años. Obviamente que en esos 10 años ya está de nuevo adentro, porque el sistema lleva a eso. Y bueno, al saber que tenían todos los no de la sociedad, al encontrar un sí, hacían que sean los mejores empleados de la empresa. Y nos pasó que esos primeros casos de espartanos trabajando en empresas fueron los mejores de las empresas, y esos empresarios nos pidieron más espartanos para que ingresen en la misma empresa. Y así fue que de a poquito se fue corriendo un poco la bola y mostrábamos casos totalmente positivos y bueno, se empezaban a abrir un poco más de posibilidades de trabajo. Después también, por otro lado, al ver que había mucha demanda, empezamos a conseguir trabajos donde no se pedían antecedentes, como puede ser un plomero, un gasista, un mecánico, bueno, etcétera, distintos oficios, donde uno, viste, lleva el auto a arreglar o llama un plomero, un gasista, y nadie le pregunta, che, a ver tus antecedentes, sino que si hace bien su laburo y está todo bien, va funcionando y después se va haciendo boca en boca. Bueno, eso empezó a caminar un poco y por suerte hoy tenemos 88 empresas que han dado oportunidades de trabajo para espartanos y espartanas, porque también tenemos mujeres. Y bueno, la verdad que es esto, ¿no? Lo que hablábamos en la pregunta anterior del rugby, el sentido de pertenencia, el sentido de pertenecer al equipo, de ser de la familia espartano, es mucho más grande que lo que yo puedo hacer, hace que ellos trabajen no solo por ellos, por sus familias, por los voluntarios que van a la cárcel, sino principalmente por todos los que vengan atrás. Y saben que la bandera de espartanos tiene que quedar lo más arriba posible y ellos, digamos, así como tienen su oportunidad, tienen que hacer que atrás de ellos vengan más y más, y bueno, esa es la manera de poder contagiar. Bueno, Santi, 1.000.000 de gracias, de verdad. Creo que quizás puedo hablar un poquito por la mayoría. Me imagino que a mí por lo menos lo que me deja esta charla es tremenda admiración por el laburo, el esfuerzo y las ganas de ayudar. Y como hablaba al principio, que la solidaridad es egoísta, también sabe lo que me hace un poquito de envidia, de ver cómo tenés ese tesón, esas ganas. Quiero que en algún momento, a mí, por ejemplo, que también que tengo todo, ¿viste? Se me prenda esa necesidad de volcarme y de ayudar a mucha gente. Así que, bueno, si tenés alguna reacción, algún empujoncito para empujarnos a tratar de ayudar un poquito más, sería genial para cerrar. Bueno, primero que nada, bueno, agradecer a ustedes también por tomarse el tiempo de escuchar. Si alguno tiene una pregunta, yo por lo menos
me doy el tiempo para sacar esas dudas, porque siempre van quedando algunas cosas, así que si alguno quiere sumar alguna pregunta más o algo, estoy a disposición, no tengo apuro, no me puedo ir a ningún lado con esto de la cuarentena, pero sí, la verdad que, digamos, el ayudar nos cambia por completo. Y no digo que todos puedan ir a una cárcel o que sea para todos, pero creo que todos podemos encontrar alguna manera de ayudar. Muchas veces por ahí nos nace, algunos por ahí nos nace el ayudar afuera, y por ahí muchas veces lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Y en nuestra casa ni siquiera ayudamos con algo tan simple, o lo tenemos en la vida cotidiana, ¿no? La posibilidad de ayudar la tenemos en todos lados, en todo momento, solamente hay que estar despierto a ver cómo podemos hacer. Y creo yo, por lo menos, que muchas veces las personas creemos que el ayudar es donando guita, y eso es lo de menos. La guita aparece siempre, o se buscan los recursos necesarios, pero acá hay que ponerle amor, como me preguntaba, creo que Juan, que era el factor común. Creo que es el amor, que es donde todo trasciende y nos pone a todos en el mismo lugar, ¿no? En un plano de igualdad, donde no importa mi historia ni nada, sino que, bueno, nos acompañamos y nos ayudamos a ser mejores todos. Notable, Santi. 1.000.000 de gracias. Bueno, si alguno quiere hacer alguna preguntita o algo, a disposición. Arriba, a ver si alguno aparece. Gracias, Santi. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Santi, tremendo. Vamos arriba, Santi, gracias. Bueno, Gracias, Santi. Muchas gracias. Lo que necesiten, les queda mi contacto, y bueno, a animarse a ayudar en algún punto, ¿no? Sea chiquito, grande, esa ayuda, en fin, y sirve mucho, así que alentarlos con eso. Gracias. Gracias. Arriba, muchas Bienvenido, gracias. bienvenido en el club cuando quieras. Gracias. Dale,